Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, que estamos estudiando, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Hoy vamos a estudiar del versículo 9 al versículo 14. Una porción que quizá usted conoce, que es una de las parábolas más conocidas que el Señor ha enseñado. Pero lo lindo es que cuando uno estudia un libro, todo el libro a la vez, esta palabra tiene un contexto y tiene un significado que el autor original quiso transmitir. El error más grande, quizás que toda creencia que la gente tiene, es que puede ganarse el favor de Dios por ser lo bastante bueno. Eso es generalmente lo que todas las religiones creen, cambiando una falsa doctrina o no. Y esa es la mentira central que domina toda religión falsa. Quizás usted se pone a pensar, y en mi caso, antes de conocer a Cristo, usted creía esto, que usted debía ganarse el favor de Dios a través de buenas obras, a través de lo que usted hacía para con Dios. Eso, vamos a decir, es la médula ósea de toda religión falsa. Lo que vamos a ver hoy, mis queridos hermanos, es una de las palabras más maravillosas que el Señor ha enseñado. Y el Señor Jesús en esta parábola presenta la necedad de esa idea, de que ninguna persona puede ganarse el favor de un Dios santo. La parábola que ahora vamos a leer y vamos a orar marca una línea clara de distinción entre los dos únicos tipos de acceder a Dios: la falsa religión de los logros humanos en comparación con el verdadero evangelio de la realización divina. La pregunta que quizás usted se puede hacer, es ¿cómo una persona es justificada delante de Dios? Job, capítulo 2, versículo 9, a modo de introducción, dice: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Vuelvo a reiterar esa pregunta. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiste contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mí. Es una pregunta retórica. ¿Cómo se justifica el hombre con Dios? Por sus propios medios no puede. Porque la Biblia, como todos sabemos, dice: no hay justo ni uno. Vamos a ver. Señor, gracias te damos. Estamos ante tu palabra, tu iglesia reunida aquí hoy, para alabarte, para adorarte y para conocerte más. Pero también sabemos, Señor, de que tu mensaje es llevado donde tú quieres. Y quizás en este momento hay personas, aún aquí sentadas, que todavía, Señor, no te conocen, no entendieron el Evangelio. Y hoy lo vamos a ver de vuelta y pedimos, Señor, de que tú obres y tú te dignes, Señor, en salvarles, que los lleve a la fe y al genuino arrepentimiento. Pero también, Señor, alimenta, guía, exhorta, anima a tu iglesia con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios,
sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso, hoy vamos a ver el contraste entre la oración de un religioso y un justificado. Hay diferencias, hay contrastes, hay marcadas líneas entre la oración de uno y la oración de otro. Por eso vamos a ver primero en el versículo 9 los destinatarios de esta parábola. Dios está dirigiendo a alguien en esta parábola y el versículo 9 lo dice. Vamos a volver a leerlo, por favor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Bien, miren ahí, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Aparentemente hay una línea en la cual Lucas sigue un poco el tema de lo que venimos viendo. ¿Sí? Y si vemos un poquito el contexto ya del capítulo 17, hemos visto, ¿se acuerdan? El tema era acerca del reino, ¿recuerdan? Y lo interesante es que estas personas cómo debían ingresar al reino. Y ahí se explicó, ¿no? Que era el reino literal, el reino escatológico, el reino eterno, que es el cual Cristo reina en los corazones. O sea, miren, esta parábola va dirigida a todos los que confían en sí mismos. Y por ende, los que fueron los arquitectos de crear todo ese sistema religioso son los escribas y los fariseos. Ellos son los arquitectos, podemos decir, los ejecutores de crear este sistema de religiosidad en Israel. Tenemos que entender, mis queridos hermanos, que estamos viendo el Evangelio de Lucas, los Evangelios, cuando el Señor Jesús empezó su ministerio en la tierra, Israel, aunque era el pueblo de Dios, aunque leían la ley de Dios, aunque iban al templo, estaban lejos del Dios vivo y verdadero. Ese era el contexto, vamos a decir, espiritual de Israel. Ellos se llevaban por un sistema de religiosidad, ya que la ley de Dios estaba abandonada en ese tiempo. Se preocupaban en lo que era lo religioso, lo externo, en los ritos. Y este sistema que ellos mismos crearon representan a los que buscan a Dios por medio del esfuerzo propio y su justicia propia. El Señor Jesús en Marcos capítulo 7, versículo 8, no lo busquen, dice, le dice a los escribas y fariseos, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a las tradiciones de los hombres. Ellos leían la ley de Dios, ellos buscaban la ley de Dios, ellos la enseñaban, pero ellos ponían a la ley de Dios por debajo de sus propias tradiciones. Valían más lo que ellos pensaban de la ley o le sumaban a la ley, vamos a ver hoy, que la ley misma. Y en el mismo capítulo, Marcos 7, 13 dice, ustedes invalidan la palabra de Dios por vuestra tradición. Por vuestra tradición. Entonces, ellos fueron, vamos a decir, los arquitectos de crear todo ese sistema de religiosidad. Por algo que vamos a estudiar más adelante, miren, estamos ahí en Lucas 18, dentro de 2 domingos está ahí la historia muy conocida del joven rico. Cuando el joven rico va al Señor Jesús, dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿no? Y él dice, yo todo lo he guardado desde mi juventud. O sea, eso él fue enseñado así. Que él debía guardar la ley para alcanzar el favor de Dios. Y ese no era el propósito de la ley. Ese nunca fue el propósito de la ley, sino que el propósito de la ley de Dios fue mostrar lo pecaminosos que somos delante de Dios y exaltar la santidad de Dios. Y que ninguna persona puede cumplir la ley de Dios. Entonces, esa mentira satánica hoy en día sigue en vigencia. Pero miren el versículo 9, es interesante los destinatarios de esta parábola. Ahí el Señor, Lucas, en el versículo 9, utilizan 2 verbos. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos.
Pero no solamente confiaban en sí mismos, que ellos se consideraban justos delante de Dios, dice que no, y menospreciaban a los otros. La palabra menospreciar significa despreciar, tratar como si no valieran. Esa es la idea. Considerar indignos de ningún valor. Ellos no solamente se creían justos delante de Dios por todo su sistema de religiosidad, sino que también a los que no creían como ellos y a los que no cumplían sus leyes, como dice ahí, los trataban como indignos, no carecían valor, no tenían valor alguno. Y esa palabra, menospreciaban, solamente también aparece en Lucas 23:11. Miren ahí nomás, por favor, ahí nomás, Lucas 23:11, vamos a leer para entender mejor esta palabra y mejor el texto. Lucas 23:11. Solamente aparece aquí y en Lucas 23:11 esta palabra en el Nuevo Testamento. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Herodes dice que menospreció a Cristo. La idea es, lo trató como que no tiene ningún valor, como si no valiera. Esta persona es indigna de mí. Y esto es lo que ellos piensan de las personas que no piensan como ellos, o que no cumplen sus reglas. ¿Y quién eran esas personas? Ellos que eran la élite espiritual de Israel. Bueno, miren, para entender mejor la palabra, ahí nomás, vamos a ver un poquito hoy Lucas también, que ya lo hemos estudiado. Lucas 5, versículo 27 al 32, que también viene un poco de la mano, porque la parábola, que ya vamos a entrar ahora, en el contraste, hay dos personas que el Señor trae en esta parábola. Uno es un fariseo y otro es un publicano. Y acá el Señor, ya lo hemos estudiado, detalla el llamamiento a la salvación de un publicano que es Leví, o sea, Mateo. Mateo 5, 27 al 32, por favor. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Van entendiendo el versículo 9 a quienes menospreciaban estas personas? Viendo acá el llamamiento del Señor que hace de Leví, de Mateo, que era un publicano, que vamos a ver, que vamos a explicar bien qué era un publicano. Estas personas dicen ahí en el versículo 30, dice: ¿por qué comes y bebes con publicanos y pecadores? O sea, esta gente, los fariseos, menospreciaban a esta gente. Los tenían de poco valor. No servían para nada. Y a esto, por eso dice el versículo 9, a estos el Señor se dirige esta palabra. Estos son los destinatarios. Pero no solamente los escribas y fariseos. Hoy en día también la palabra de Dios está abocada y está dirigiéndose a las personas que se creen que son justas en sí mismas. Y va de la mano, ¿no? Una persona que se considera justa delante de Dios, por lo general también tiende a menospreciar a otras personas. ¿A qué tipo de personas? ¿Y con quién se compara? Con lo peor. Con lo peor. Estos son los destinatarios de esta parábola. Y esto también así, esta expresión también la tuvo en el año 1500 Martín Lutero. Para los que no saben, Martín Lutero fue un monje católico.
Y él estudiando, porque saben que los católicos estudian la Biblia, él dice, esa expresión justicia de Dios, dice Lutero, era como un rayo en mi corazón. Escuchen lo que dice Lutero. Odié a Pablo con todo mi corazón cuando leí que la justicia de Dios está revelada en el Evangelio, Romanos 1:16. Dice, yo leía el Evangelio de los romanos y dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Y dice, yo odié a Pablo por esto. Porque él creía que llegaba a la presencia de Dios por su propia justificación. Él era un monje intachable. Dice, solo después, cuando vi las palabras que siguen, concretamente está escrito que los justos vivirán por la fe. Y además de esto, consulté a Agustín, me alegré, dice, cuando supe que la justicia de Dios es su misericordia y que Él nos hace justos por medio de ella. Ahí se me ofreció un bálsamo a mi alma. O sea, él entendió el Evangelio. Pero vieron lo que dijo él, yo odié a Pablo. Él no podía entender que la justicia de Dios es gratuita en el Evangelio. El justo por la fe vivirá. Y aquí vamos a ver, hermanos, los contrastes. Miren versículo 10 al 14. Acá vamos a ver los contrastes de la oración de un religioso y la oración de un justificador. Pero en sí la oración de ellos, de cada uno de ellos, refleja su corazón. Su corazón. Y vamos a ver luego el destino final de todo ello. Por eso en el versículo 10 primero vamos a ver los contrastes. ¿Cuál es el primer contraste entre estos dos? Su posición. Anoten ahí, su posición. Versículo 10, por favor. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Bien, el Señor acá trae esta parábola, recuerden. Una parábola es una historia y una ilustración que el Señor siempre se acostumbraba a realizar, común, sencilla, pero que quería transmitir una verdad espiritual. Y el Señor, en su sabiduría, trae en esta preciosa parábola a dos personajes. Miren ahí, dice el versículo 10. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. El Señor acá está trayendo los dos extremos más opuestos que había en esos tiempos que vivían y existían. Uno era un fariseo. Bueno, ¿qué era el fariseo? Casi la mayoría sabemos y venimos estudiando. Ocupaba el lugar más elevado de la sociedad. Eran los invitados de honor de cualquier reunión. Ellos eran la élite espiritual del pueblo de Israel. Es interesante que la palabra fariseo significa separatista. De ahí viene que ellos vivían totalmente separados del resto. Ellos se creían la élite espiritual de Israel, los que enseñaban la ley de Dios. Es interesante. Quiero leerles una porción que estaba leyendo esta semana del libro del pastor MacArthur, Parábolas. Escuchen bien lo que dice para entender a estas personas. A sus propios discípulos, o sea, los fariseos, personas que le seguían y que estrictamente interpretaban, dice, la ley de Dios, ellos los llamaban socios. Las personas que no seguían las reglas de los fariseos, literalmente eran llamadas gente de la tierra. La expresión significaba algo sucio, una escoria humana. Ante los ojos de un fariseo estricto, el candidato más obvio para la clasificación de la gente de la tierra era un recaudador de impuestos. Porque dice, si un fariseo rozaba accidentalmente a un publicano, se volvía midras, o sea, impuro o inmundo. El estado de limpieza era demasiado importante. No debía comprometerse por alguna razón. El aislamiento físico, desde su punto de vista, sería una afirmación importante de lo que esto significaba para ellos. Así, el fariseo se encuentra cuidadosamente separado de los demás, reunidos en torno al altar. ¿Van entendiendo un poco quiénes eran estas personas? Y el Señor acá, miren, trae, por eso estamos a ver su posición primero. Primero presenta a un fariseo y luego presenta a un publicano.
Eran los dos hombres, digamos así, los polos opuestos. Uno representaba al más piadoso y el otro al más impío. Uno era el más respetado, el otro era el más despreciado de los miembros de la sociedad judía. Es impresionante eso, ¿no? Pero lo que es interesante, miren el versículo 10, observen por favor. Estas dos, aunque hay un gran contraste entre las dos personas, los dos están en el mismo lugar. ¿Dónde están? ¿Los dos subieron al templo? Ahora. Los dos están en el mismo lugar. A la misma hora. Quizás es una parábola, pero si uno estudia un poco más, el templo también, para el pueblo judío, era el lugar donde se hacían las oraciones privadas y públicas. Eso sucedía a las 3 de la tarde, luego de la hora de los sacrificios, que eran a las 12 del mediodía. Entonces acá el Señor pone a estos dos opuestos, polos opuestos, uno el representante al más piadoso y el otro a la escoria, vamos a decir, de la sociedad. Eso es lo que estamos viendo ahí, para entender mejor la parábola. Los dos hacían las oraciones en el templo, pero el tema, hermanos, acá no es la oración en sí que realizan, sino el estado de su corazón. Y las mismas, lo que vamos a empezar a estudiar en detalle, reflejan lo que hay en él, en cada uno de ellos. Y es interesante también, ¿no? Porque como cristianos, la palabra también tiene algo inversamente proporcional y hay un peligro en ella, que al estudiar uno también puede llegar a caer como cristianos, hermanos. Porque vamos a empezar a leer, vamos a ver, y podemos llegar a decir, Dios, te doy gracias porque yo no soy como este fariseo. Y ahí es donde empezás a caer, porque sos igual a él con respecto al otro. Lo que quiero decirte, hermanos, es que todos nosotros, aún como cristianos, tenemos un fariseo dentro del corazón. Y la tendencia siempre es a compararnos. A compararnos. Y no solamente a compararnos, sino a compararnos con quién. Con alguien peor que nosotros. Con alguien peor. Pero la Biblia, hermanos, la Biblia siempre nos manda a compararnos. ¿Sabe con quién? Con Cristo. Y con Dios. Sé pues perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y que sigamos las pisadas de Cristo. Si vos querés compararte con Cristo. ¿Cómo amaba a Cristo? ¿Cómo enseñaba a Cristo? ¿Cómo exhortaba a Cristo? ¿Cómo vivía Cristo? No te compares con otros. No nos comparemos con otros. Y ya vamos a decir, pero yo soy más fiel, yo soy mejor, yo tengo más años de iglesia, yo tengo más ministerio que mi hermano Cristo. Así es fácil. Y ahí es donde comienza el orgullo espiritual. Y ahí como dice, Señor, te doy gracias porque no soy como este fariseo. Y él hizo lo mismo con otro. Pero miren ahí, versículo 10. Versículo 11. Primero su posición. Eso fue su gran contraste. Versículo 11, sus posturas. Sus posturas, por favor. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Bien, miren ahí, versículo 11. Las posturas corporales de estas dos personas nos van a decir mucho de sus actitudes. Miren el versículo 11. El fariseo dice, puesto en pie, oraba. La pregunta que les hago, ¿hay algo malo en esto? No. Es más, el fariseo está tomando la postura que generalmente oraban ellos. Por lo general, un judío oraba de pie, levantando los brazos al cielo y mirando al cielo. Esa era su postura más común al orar. Hay varias posturas en la Biblia que enseñan cómo oraban judíos. Pero esa postura era la que ellos generalmente hacían, que significaba alabanza como sumisión a Dios. En eso no hay nada malo en eso. Es más, aparenta una piedad inquebrantable. Pero lo que nos da la pista de la actitud arrogante, orgullosa, autocomplaciente de esta persona,
está en el contraste en el versículo 13. Miren ahí. La otra persona dice, más el publicano, estando lejos. La pregunta es, el otro dice que oraba de pie consigo mismo y esta persona estaba lejos. La pregunta es, ¿lejos de qué? Lejos del santuario, o sea, del lugar santo y el lugar santísimo. Recuerden que en el versículo 10 estamos en el templo, aunque es una palabra, está el templo ahí. Lo que está dando acá por implicancia es que el hombre, el fariseo, está puesto en pie y está lo más cercano al santuario. Lo más cerca del lugar santísimo. Porque él se cree digno de ese lugar. ¿Se entiende? Él se cree que es digno de estar delante de la presencia de Dios. Interesante. En cambio, la otra persona que vamos a ver más adelante está lejos. Hay un patio interior en el templo. No vamos a dar un estudio del templo, pero es importante que usted se ubique. Esta persona está en el templo y él está lo más cerca posible del santuario. No podía acceder a eso porque solamente los sacerdotes accedían. Pero él estaba en pie ahí. Miren ahí, estaba en pie. Él se posicionó en ese lugar porque creía que se lo merecía. Y así era visto por los demás y estaba al margen de todos. Van viendo que su postura refleja un poco su actitud del corazón de esta persona. El Señor Jesús, en Mateo, para que usted entienda también mejor este texto, dijo en Mateo, capítulo 6, cuando él está enseñando el sermón del monte, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Para qué? Para ser visto por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te lo recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. ¿Para qué? Y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser visto por delante de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en el secreto te va a recompensar en público. ¿Se entiende? Mira el versículo 10. El fariseo puesto en pie oraba. Él estaba lo más cerca posible del santuario porque él se consideraba digno, que él tenía que estar ahí. Él estaba en pie, imagínense un poco, y la idea de miren ahí, dice, oraba consigo mismo de esta manera. Por el contexto, hay dos maneras de orar consigo mismo. Una es el ejemplo, por ejemplo, de Ana en el Antiguo Testamento, que estaba orando, dice que Elí dice, pero esta mujer está ebria y estaba orando ahí compungida, ¿se acuerdan? Pero por el contexto, orar consigo mismo significa gritar. Esta persona, y por lo que vimos recién en Mateo capítulo 6, acostumbraban a orar en público, ¿para qué? Para que lo vean. Para que digan, ¡wow! ¡Qué tipo! Mirá. ¿Cómo ora? ¡Qué maravilla! ¡Qué hombre piadoso que es! Y eso es lo que está diciendo ahí. Y miren, es interesante, ¿no? Porque miren, la oración de esta persona, miren, dice, oraba consigo mismo. Tiene una conexión con el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos y consigo mismos. Esa oración no está dirigida a Dios. No está orando a Dios. Él está mostrando toda su arrogancia, todo su orgullo, y él está llevando un currículum a Dios de quién realmente es él.
como si supiera Dios quién es cada uno de nosotros. Porque no necesitamos llevar un currículum a Dios de lo que somos o lo que hacemos, porque Dios lo sabe todo. Antes que salga la palabra de la lengua, tú ya la sabes todo, Dios. Él es el que examina el corazón y el alma, dice Hebreos 4:12. Y ahí está. Él transformó lo que es una postura de adoración en un signo de orgullo ostentoso de sí mismo. Él está complacido con lo que él es, porque se compara con lo peor. Parece que está orando a Dios, pero en realidad habla de sí mismo. Miren, 4 veces usa el pronombre personal. Dice: doy, soy, ayuno y soy. Doy, soy, ayuno y doy. Es una oración de una felicidad propia. En esta oración el fariseo no, miren, es interesante, ¿no? No solamente por lo que dice, sino también por lo que no dice. No hay adoración a Dios, no hay confesión de pecado, no hay súplica de arrepentimiento, no hay agradecimiento a Dios. Agradece. ¿Pero por qué agradece? Porque se está comparando con el peor de la sociedad. Y eso muestra su orgullo. La parábola marca una línea clara de distinción entre los dos únicos tipos de cómo uno pueda llegar a la presencia de Dios. La falsa religión de los logros humanos en comparación con el verdadero evangelio de la realización divina. El fariseo de la parábola es petulante, con justicia propia, despreciable, con un complejo muy grande de superioridad. Se pone de pie lo más cerca posible al lugar santo, sin tocar a nadie que considere inferior a él. ¿Recuerden? Como hemos leído recién del libro. Él no busca misericordia, no busca gracia, no busca perdón, ni ninguna simpatía por él mismo. Él no le pide a Dios nada, porque él posiblemente piensa que no necesita nada. Él simplemente está agradecido de que no es injusto. Al exaltarse a sí mismo, él sale sin ser justificado. Y hermanos, la verdad que acá, como vemos, su postura marca la condición de su corazón. Pero como el religioso no solo está contento con lo que es, sino también está contento con lo que hace. Versículo 12. Veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano. Dice, le está diciendo a Dios, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano, Dios. ¿Hay algo malo en esto? ¿En ayunar y en ofrendar? No. La motivación es el problema, mis queridos hermanos. Y es interesante que acá esta persona dice ayuno 2 veces a la semana. Cuando la ley de Dios estipulaba, así como pueblo de Israel debía ayunar 1 vez al año, que era en la fiesta de la expiación. Eso está en Levítico capítulo 16. O sea, esta persona ayunaba 104 veces al año, cuando la ley exigía, como nación, una fiesta, 1 vez. Por supuesto que la ley aprobaba el ayuno en privado, que tenía el propósito de que el ayuno simbolizaba la contrición del pecado, de confesar el pecado hacia Dios. Y Israel estaba muy familiarizado con eso. Pero Israel también cayó en el pecado que cayó este hombre. Lean en su casa Isaías 58, donde Dios dice cuál es el verdadero propósito del verdadero ayuno. ¿Saben qué hacían esta gente para ayunar? Ahí lo dice el texto, Mateo 6. Demudan sus rostros para ser vistos. ¿Qué te pasa? No sé. ¿Qué pasa? No comí nada. ¿Qué pasa? No, estoy orando al Señor, estoy ayunando. ¡Oh, qué bueno! ¿Vieron que el tema no es lo que haces, sino la motivación? Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Tu servicio a Dios, tu ofrenda a Dios, tu adoración a Dios, no es tanto el acto en sí,
sino tu motivación, por qué lo hacemos. ¿Por qué hago lo que hago? Y siempre está la tendencia del fariseo nuestro en el corazón, de compararme con otro. Y si es peor, mejor, ¿no? Y sí, no te dice tu esposa a veces, te dice, ay, qué lindo que sos, te pareces a George Clooney. Sí, te ponen ahí, pero vos sabés que no sos George Clooney. O Brad Pitt. O vos le decís a tu esposa, ay, qué linda que sos. Siempre la tendencia del ser humano es a compararnos. Y siempre con lo peor. Y esto es lo que está haciendo este hombre, ¿no? El ayuno era hecho por causa de constricción de pecado, para buscar el rostro de Dios, no para mostrar espiritualidad aparente. Ese no era su propósito. Dice que él daba diezmo de todo. Él daba más de lo que la ley exige. Porque si uno estudia los diezmos, no todo diezmaba. Diezmaban lo que tenían que, propiedades, lo que tenían, recuerden, la ley exigía el 10% de lo que cosechabas. Él dice, yo doy de todo, yo doy más. ¿Vieron esa frase que se dice acá en Argentina? ¿Es más papista que el Papa? Bueno, esta persona iba más de lo que la ley decía. ¿Qué hay de malo en eso? En esta oración. Su corazón. Su corazón. ¿No le llama la atención que el Señor Jesús fue al grupo que más se divisionó y los exhortó y les sacó la careta? Por eso lean Mateo capítulo 23. Ay de ustedes, escribas y fariseos. ¿Cómo los llaman? Sepulcros blanqueados. A mí me está diciendo sepulcro blanqueado. A la élite espiritual de Israel. Por fuera todo muy lindo, pero por dentro están llenos de muerte y rapacidad. Miren el versículo 13. En cambio, la postura del publicano también refleja su conducta y se ve su corazón. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahí estaba, miren el versículo 13, el otro polo opuesto de la sociedad en Israel en ese momento, lo más bajo, un publicano. Quizás acá hay personas que están llegando y están creciendo y quizás no saben lo que es un publicano. Bueno, un publicano era un cobrador de impuestos. Cuando el Señor Jesús vino, estando en Israel, Israel estaba bajo el yugo opresor del Imperio Romano. Y los impuestos generalmente se manejaban de esta manera. El Imperio Romano, para no, vamos a decir, estar siempre cara a cara con las diferentes regiones, generalmente le exigía a una persona acaudalada de la región, con dinero, bueno, dice, vos pagame a mí por adelantado los impuestos de esta región. La persona acaudalada pagaba los impuestos y esa persona después contrataba gente para cobrar los impuestos y recuperar su dinero. ¿Sí? Esa persona contrataba gente y esa gente eran judíos. Y estos recaudadores de impuestos cobraban el impuesto que tenían que hacer, pero como siempre, nada nuevo bajo eso, cobraban de más, de lo que exigían realmente. Cobraban el IVA, como se hoy en día, el 3% más. Ahora vamos a ver, miren, dentro de poco, miren ahí en capítulo 19, una persona, miren el versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era ¿qué? Jefe de los publicanos. O sea que él tenía publicanos que cobraban, él era jefe. Y todos sabemos un poco de esto, la vamos a estudiar, es maravilloso. Zaqueo era un hombre que rico, pero yo creo que no ha hecho su dinero por trabajar día y noche. Ellos eran extorsionadores y ladrones y eran muy mal vistos por la sociedad judía. Por eso eran impuros, se decían que no tenían
no derecho de ir a una sinagoga, a ir al templo. Por eso el Señor acá, en esta parábola, es escandaloso para los que están escuchando. Un fariseo de un templo. Eran odiados. Eran extorsionadores, eran ladrones. Se decía en esa época, si hay dos personas que tienen el derecho de acceder a la presencia de Dios, es un escriba y un fariseo. Y si hay dos personas que merecen el Hades, el infierno, con todo el furor de Dios, son los publicanos y las prostitutas. Estos eran lo peor de lo peor. Por eso cuando ellos decían, al Señor le decían, vos estás comiendo con los publicanos y con las prostitutas. Ellos ni siquiera se podían acercarse, eran seriamente impuros. Y ahí está, miren el versículo 13. Estando lejos. ¿Lejos de qué? De la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él se veía indigno de estar cerca de Dios. Este hombre estaba totalmente humillado por su pecado. Mejor dicho, Dios lo humilló y le hizo ver la condición de quién realmente es él y quién realmente es Dios. Así como el fariseo se creía digno de estar cerca del lugar santísimo, este hombre está lo más lejos posible. Él es el objeto del desprecio de todo el mundo, incluso de sí mismo. Él sabe que es culpable. Él está muy lejos del lugar santo porque se siente impuro y rechazado. Ni siquiera puede levantar los ojos al cielo. Está claramente angustiado por su propio pecado. Pero miren las actitudes, versículo 13. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Se golpeaba el pecho. Hay un versículo, también está en Lucas 23, 48. Es la única vez que se nombra en el Antiguo Testamento este acto. Se golpeaba en el pecho. Miren ahí, Lucas 23, 48, por favor. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Bien, esa expresión no significa, ahí fue cuando el Señor fue crucificado, que se arrepintieron. Lo que está diciendo es que esa acción de golpearse el pecho habla de compunción y angustia. Y este hombre está haciendo eso. Él está compungido por su pecado. Él está angustiado. Y hay un dato que no es menor, que en las traducciones no lo apreciamos, tanto en las Américas como en la que tenemos ahí en la Reina Valera 60, que dice: más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, el pecador, dice el original. Sé propicio a mí, el pecador. Él se consideraba el pecador de los pecadores. ¿Quién dijo esa frase? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, palabra, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de las cuales yo soy el primero. Un hombre que confiaba en su propia autojustificación también. Filipenses capítulo 3, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley irreprensible. Y ahí estamos viendo, o sea, esta persona, vemos su compunción, entiende realmente quién es Dios y entiende realmente quién es Él. Y hermanos, ese es el primer paso en la salvación. Una persona que Dios no lo humilla de esta manera, es difícil que sea salvo, porque la tendencia es a justificarse a uno mismo. Esa es nuestra tendencia, no a decir yo solamente soy lo que soy. Vean
los personajes en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de las personas que entendieron la santidad de Dios. Y lo primero que es cuando uno entiende realmente quién es Dios, lo primero que hace es alejarse de esa santidad. ¿Qué dijo Pedro cuando entendió quién era Jesús? Apártate. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Isaías, soy hombre de labios inmundos, dice. Y eso es una obra que solamente Dios puede hacer. Por eso si vos estás acá y estás sentado y estás escuchando domingo tras domingo y escuchar y decir, no alcanza solamente con decir, bueno, sí, yo soy pecador. No, sos el pecador ante Dios. Y es interesante, miren lo que dice también él. Dice, Dios, sé propicio a mí. Sé propicio a mí. ¿Qué significa eso? La idea ahí es, propicio significa la idea que de la ira de Dios no caiga sobre él. ¿Saben lo que está diciendo para traducir y usted entienda? Dios, no me mates en este momento. No me mates. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. De lo que yo y usted merecía un día antes o minutos antes de conocer al Señor. No me mates, Dios, porque yo merezco tu ira. Eso es lo que está diciendo, no me mates en este momento. Él era judío, él entendía, él estaba lejos, pero él sabía que estaba en el templo y que ahí estaba el lugar santísimo. Y que nadie podía acceder a la presencia santa de Dios. Pero miren, es interesante, ¿no? La oración del fariseo abarca 2 versículos. La oración del publicano solamente abarca 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Dios, sé propicio a mí, pecador. Y termina esta palabra en el versículo 14. Le contraste, vemos su postura, vemos su posición, pero vemos su destino. Versículo 14, por favor. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miren versículo 14. Os digo, hay una impresionante declaración de autoridad del Señor. Yo estoy diciendo eso. Y eso hace mucho de contraste también con el sermón del monte, ¿no? ¿Oíste que fue dicho? No robarás, no matarás, pero yo os digo, y él comienza así, miren el versículo, os digo, que el versículo 13, el publicano, descendió a su casa justificado. La palabra justificado es un participio pasivo perfecto. ¿Qué significa? Haber sido justificado de manera permanente. Eso es ser justificado. Haber sido justificado de manera permanente. Sin ningún tipo de obras, méritos, cumplimiento de la ley, logro moral, logro espiritual, ni ningún ritual. No hay penitencia, no hay buenas obras. Este pecador culpable fue declarado instantáneamente y permanentemente justo. ¿Qué es justo delante de Dios? Como vimos, como dice Job, ¿cómo se va a justificar el hombre delante de Dios? Por sus propios méritos no puede. Ni vos ni yo podemos ser justos, sino que Dios lo tiene que hacer. La justicia de Dios es impartida, es imputada, es declarada a tu cuenta. Eso es ser justo. Pero lo tiene que hacer otro, lo tiene que hacer Dios. La justicia de Cristo es imputada a tu favor, siendo justificados gratuitamente, dice. El justo por la fe. Entiendan esto, miren, estamos en Lucas 18. El Señor utiliza acá un término justificado que luego en todo el Nuevo Testamento lo va a explicar en las epístolas pastorales. Esta persona, este publicano,
publicano, salió del templo justificado. Cristo, ¿había muerto ya en la cruz? No. ¿Por qué habla de justicia? Ahí también hay una respuesta. ¿Cómo se salvan los santos del Antiguo Testamento? Hermanos, como desde Génesis a Apocalipsis, por fe. Habacuc, el justo por la fe vivirá. Cristo todavía no había muerto, pero ahí lo que está enseñando, este es un creyente, vamos a decir, nuevo, del Antiguo Testamento. Es un Abraham, es un Isaac, es un Jacob, es un Daniel, es un José, porque Cristo todavía no había muerto, el nuevo pacto todavía no está. Pero acá está diciendo que Él fue justificado. La única justicia aceptable para Dios es la justicia perfecta que ningún esfuerzo humano puede alcanzar. Nadie se la puede ganar. La obra de Jesús en la cruz todavía no se menciona en esta historia, pero la salvación de este recaudador de impuestos fue una conversión del Antiguo Testamento antes de la cruz. Y Jesús termina diciendo, mire, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Enaltecido en este contexto es sinónimo de salvación, por estar en el reino espiritual. Solo Dios es verdaderamente enaltecido, y solo Él puede enaltecer a hombres quienes no se pueden enaltecer al mismo nivel de Dios. Cualquiera que se enaltece será humillado en el más severo sentido de la palabra. La idea es aplastado en pérdida, castigo eterno. Eso significa ahí, será humillado. Estás condenado, dice. Si vos crees que por ser hijo de creyentes, porque venís a la iglesia de chiquito, porque tu mamá y papá es creyente, porque lees la Biblia, porque pasaste por la escuela dominical hasta los 12 años y luego ya estás sentada en el culto, luego seguís, eso te hace creyente. La Biblia dice que vas a ser humillado, ¿no? Es entender la pecaminosidad de tu pecado, de tu corazón, del mío, como he entendido, y entenderla delante de quién estás. Y saber que, como dijo esta persona, Dios, no me mates hoy. No me mates. Porque si Dios te mata, lo primero que vas a ver es el infierno. Temamos por esto. Y hermanos, como creyentes, también hay una lección para nosotros. Siempre, todos los días de nuestra vida, debemos luchar con el fariseo que hay dentro de nuestro corazón. Siempre, quizás no lo decimos, pero lo pensamos. Nos creemos superiores a alguien. O menospreciamos a hermanos y los herimos. Que nuestra actitud hoy sea, no te compares con otro hermano, peor, ni mejor. Comparémonos con Cristo. Con el Señor. Él es nuestro ejemplo. Mirá cómo Cristo amaba, cómo Cristo predicaba, cómo Cristo exhortaba, cómo Cristo... Esa es la idea. Porque la vida del creyente es ser cada día más parecido a la imagen de Cristo. Día a día, yo cada día me parezco más a Cristo. En esto. El estándar es alto, pero ese es el estándar. No tu hermano, tu hermana. No menospreciemos al pueblo de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Y Señor, vemos tu gracia, tu misericordia aquí y cómo tú inviertes los roles, Señor. Una persona que es vista delante de los hombres buena, es mala ante ti. Y una persona que es mala ante la vista de los hombres es buena para contigo. Descendió justificado. Ese es el Evangelio, Señor. Entender que nada bueno hay en nosotros, que nada de lo que podamos hacer alcanza, Señor, tu perfección. Es más, Señor, si ponemos en las balanzas nuestros actos diarios, todos los días, vamos a ser hallados faltos. Pero, Señor, tu gracia nos alcanzó, hemos sido justificados gratuitamente. Transformaste nuestras vidas, Señor.
Y a la vez también oramos, Señor, para que como cristianos no caigamos en este pecado, Señor, en el pecado del fariseo, de creernos superiores a alguien, sino como tu palabra dice, que tengamos el concepto de nuestro Señor con cordura, ni ser más ni ser menos. Pero también, Señor, oramos, porque sabemos, Señor, que hay personas que están escuchando en este momento, que todavía, Señor, no se han entregado a ti, no son salvos. Y Señor, si como vimos hoy, tu ira está sobre ellos, y si hoy realmente tú le quitas su vida, Señor, van a ser humillados para siempre en el infierno. Señor, sálvales. Que tengan el mismo, Señor, que tú estés trabajando en sus corazones. Y que tengan la misma oración que vimos hoy, sino que algún día nosotros la tuvimos. Sé propicio a mí, el pecador. En el nombre de Jesús.